donde también tenemos que hacer obra de evangelismo. Y recordándoles que el 9 de marzo pues salimos, ¿verdad? Allá a Orizaba, pero también desde el año pasado ustedes se recuerdan que el Señor empezó a poner en nuestro corazón el poder empezar a aprender y a percibir de que iban a venir cosas que teníamos que aprender y teníamos que ejercitarnos. Dentro de ella hablábamos, ¿verdad? De que qué íbamos a hacer si entraba una persona acá estorbada por medio de un espíritu inmundo o, o tal vez por un demonio, que qué íbamos a hacer nosotros. Y el apóstol pues también empezó a hablar y ahora me llama a mí la atención el término que él usó, el cual pues ya lo conocíamos nosotros, pero que ahora él empezó a dar los piochazos, como él dice, de guerra espiritual. Y fíjense que precisamente por eso va a haber ya ahorita en febrero una capacitación, ¿verdad? De ministración, de liberación. Y fíjense que en ese sentido, por ejemplo, yo en el nombre de Jesús me voy a ir a esa actividad, ¿verdad? Pero ¿por qué voy? Voy para aprender y para capacitarme, ir a recibir para venir a darles. Amén. Pero también voy y voy a pasar al frente y si me tienen que echar chamucos que reprendemos en el nombre de Jesús, pues ahí voy, ¿verdad? Porque a eso vamos. Porque nosotros tenemos que analizar si nosotros tenemos algún estorbo. O sea, si hay estorbo en mi vida de cosas por qué no he podido avanzar. Entonces, se los digo, ¿saben por qué? Y se los digo, y realmente voy a ir. Y que el Señor me libere. Pero ¿por qué es necesario eso? Porque a veces nosotros podemos pensar que no, pues, no, es que es pastor, entonces no puede ser afectado por esto. Claro que sí. Y les digo esto porque me recuerdo de la hermana que se ofendió, ¿verdad? Cuando pasó al altar y un servidor empezó a reprender sobre ella, se fue a quejar con nuestro apóstol y le fue a decir que se iba de la iglesia, porque ella se sentía totalmente ofendida, que cómo iba a ser que le iban a echar fuera demonios. ¿Cómo era eso posible que un hermano llegara y reprendiera sobre ella espíritus inmundos? Entonces, hermanos, creo que estamos entrando a una faceta y que también, pues, digo yo, Padre Santo, ayúdanos, porque el apóstol ahorita en el retiro que estuvimos decía, está habiendo esa manifestación en la iglesia. O sea, están pasando esto, están habiendo liberaciones. O sea, está pasando algo así. Porque si no está pasando, entonces estamos débiles en esa área. Y tenemos que prepararnos entonces. Tenemos que prepararnos. Porque ¿qué vamos a hacer cuando empiecen a venir o dentro de nosotros mismos? Por eso les digo, o sea, no nos sintamos, yo sé que ustedes no se sienten ofendidos, pero es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo. O sea, tenemos que capacitarnos. Nosotros ya estamos atendiendo algunos casos en ese aspecto, pero creo que va a haber una mayor manifestación. Y entonces si digamos viene alguien acá que está estorbado y en el nombre de Jesús lo liberamos, entonces creo que va a ser algo que el Señor va a permitir para que veamos la demostración de poder de Él. Pero ¿a quiénes va a usar? A nosotros. ¿Quiénes tenemos que decir, Señor, aquí estoy yo? Y fíjense que, o sea, yo creo que también Él nos enseñaba ahorita en el retiro que no puede serlo, no podemos usar las mismas formas que usaron nuestros hermanos que nos antecedieron, que hace 50 años eran otras formas. Incluso era por fe, porque por ejemplo muchos decían, vamos a liberar a alguien, nos vamos a poner en ayuno y en oración, ¿verdad? O en oración y ayuno. Pero cuando vamos al original, esa palabra ayuno no está. Pero como ellos tenían fe, esa manera aplicaban y les funcionaba. Pero ahora 50 años después, a nosotros nos alcanzó el 2024, tenemos que aprender lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿verdad? Y entonces, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, tenemos que aprender nosotros en base a la palabra. En base a la palabra, tenemos nosotros que capacitarnos.
O sea, es otra rama de capacitación. O sea, los 5 ministerios nos están enseñando, ¿verdad? Nos están capacitando para edificar al cuerpo. Pero si cuando, digamos ahorita que vamos a ir a Orizábal, tocamos la puerta, empezamos a hablar de Dios y hay una manifestación ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde anda hermano David? Llámenlo a él, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O dónde anda el pastor? No, ustedes ya van a ir capacitados y vamos a tener que enfrentar. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a gritar con todas las fuerzas. No, porque no es por el grito, es por el dedo de Dios. ¿Y el dedo de Dios qué es? El Espíritu Santo. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Entre más gritemos hasta que nos quedemos sin voz. No, no es por eso. Es por la unción, por la enseñanza, por la fe. Pero primero tienen que trabajar en nosotros. Y también nosotros desalojar de esta casa todas aquellas cosas que puedan estar estorbando. Porque fíjense que cuando aparentemente pues todo va caminando bien, pero el enemigo se esconde, se agazapa, pero ahí está. Pero también de nuestras vidas, pero también de tu casa. ¿No habrán cosas que están estorbando en tu casa, que hay que desalojarlas y que no nos hemos dado cuenta? Entonces por eso el piochazo lo dio mi apóstol y él empezó a enseñar sobre este tema y nosotros vamos a aprender un poco más, ¿verdad? Con ayuda del Señor. Dice Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar. ¿Se recuerdan que Isaacar qué quiere decir? Que conocía los tiempos, pero Isaacar quiere decir recompensa. Entonces vamos ahí hilando todo el mensaje, ¿verdad? De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, en conocer los tiempos, con conocimiento. Entonces, ¿será que es importante el conocimiento? Definitivamente que sí, pero no solo en la cabeza, sino que baje al corazón lo que debía de hacer Israel. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los años que para entender los tiempos, nosotros hemos estudiado, y esto ustedes se recordarán, y de plano que va a haber que darle otra repasadita, ¿verdad? De los 7 escenarios. Está el escenario cosmos, el escenario Israel, familia, iglesia, mundo, tierra y Babilonia. Son 7 escenarios que nosotros debemos de estudiar para discernir lo que está pasando. Dentro de los 7 escenarios está Babilonia. Hoy tuvimos la oportunidad de grabar con los hermanos un programa Bethlehem donde hablamos de Nimrod, hablamos un poquito de Babilonia, porque Babilonia aparece desde Génesis y luego vuelve y aparece en toda la Biblia, ¿verdad? Pero vuelve a aparecer en el final también, en Apocalipsis. Entonces, mire aquí, dice, y clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Cuando vamos al original tendría que decir la mega Babilonia. Y entonces aquí es donde debemos de empezar a desgranar. Se ha convertido primero en habitación de demonios. Luego dice guarida de todo espíritu inmundo. Y en guarida de toda ave inmunda. Y toda ave aborrecible. Entonces por eso el tema que vamos a dar hoy es las aves inmundas. Ese es el tema de hoy. ¿Qué son las aves inmundas? Entonces aquí miramos nosotros entidades del lado de las tinieblas. Entonces tendríamos nosotros que ver qué son los demonios. ¿Qué son los demonios? Es diferente entonces a un espíritu inmundo. Es diferente a una ave inmunda. Y es diferente entonces a una ave aborrecible. Entonces aquí ya nos adentramos en el mundo espiritual, del lado de las tinieblas. Porque esto es real. Lo miramos en la Biblia.
¿Y qué nos mandó a hacer el Señor? A liberar, ¿verdad? A liberar, a desalojar en el nombre de Dios, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, llenos de la unción del Espíritu Santo. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta que entonces este evangelio es muy profundo. O sea, entonces no es un evangelio donde nos tienen que entretener. Porque ¿acaso va a ser entretención que se manifieste en una persona y le dé vuelta a la cabeza, así como la película de Exorcista, ¿va? ¿Verdad? ¿Cómo serían esos encuentros? A mí me falta esa práctica. Y hay que pasar por eso, fíjense. Pero ustedes también. Porque la iglesia completa tenemos que pasar por eso. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a la hora que empiece a presentarse algo así? Tenemos que estar preparados. Entonces, si nos están preparando ahorita, es porque de plano vamos a pasar el examen práctico. ¿Va? ¿Va? Porque está la teoría y la práctica, ¿va? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos, aprender de la palabra y desalojar, porque, por eso les digo, entonces como que ahorita estamos subiendo otra gradita. Nos han ido preparando pues con el alimento espiritual de la palabra por el medio del ministerio magisterial. Bueno, los 5 ministerios han estado fluyendo, pero ahorita ese término es bien fuerte, ¿va? Guerra espiritual. Pero no podemos nosotros hacer guerra espiritual si no estamos preparados, si no estamos ungidos. Ungido de untar, ¿va? Llenos del aceite de Dios, llenos del Espíritu Santo. Porque se recuerdan aquellos que empezaron a reprender, ¿verdad? Aquel personaje. ¿Y qué les dice? ¿Qué les responde? A Pablo conozco, Jesús sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y solo uno les dio, revolcó a los no sé cuántos eran, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? Por eso la importancia del tema. Entonces, aquí tendríamos que hablar qué es un demonio, qué es un espíritu inmundo, qué es una ave inmunda. Entonces, cuando vamos nosotros a la palabra, por ejemplo, aparecen con diferentes nombres las aves que son inmundas. Entonces tendríamos que estudiar todo eso. O sea, ahí hay una enseñanza. Cuervo, el águila, el halcón, la cigüeña, avestruz, buitre, gavilán, garza, lechuza, gaviota, búho, pelícano, milano. Yo ni sé qué es milano. Hay que ir a estudiar. Yo solo conozco una panadería que se llama Milano, ¿verdad? Pero no sé qué ave es esa. Tendríamos que ir a estudiarla. ¿Y qué significa? Abubilla, no sé qué significa. Y murciélago, Batman. Así el apóstol. Entonces, él nos empezó a enseñar, y es lo que venimos a trasladar, del avestruz. Entonces, queremos trasladárselos hoy. Pero también si nos da tiempo, ya empezar también, porque así nos enseña él. Bueno, ya di el piochazo, ahora ustedes vayan, empiecen a agarrar la harina, los ingredientes, empiecen a preparar, ¿verdad? Un alimento. Y tiene que venir la revelación para poder entender entonces. Entonces, que el Señor nos ayude hoy también a ver qué es el buitre, ¿verdad? Entonces, son seres del lado de las tinieblas. Son entidades angélicas caídas. ¿Qué es una ave inmunda? Es una entidad angélica caída. ¿Qué pasó cuando Satanás, su corazón fue seducido? Dice que se trajo a la tercera mitad de ¿qué? De los ángeles. Imagínense cuántos de cuántos se conformará ese ejército. Entonces, por eso es que las hermanas tienen que usar
la señal de autoridad, que tiene que ser enseñado también. Por eso, amadas hermanas, cuando venga alguien por primera vez a la iglesia, ¿verdad? No le impongan el velo. Si ustedes están de servicio, no vengan y le impongan, porque ellos tienen que aprender. Porque si no, no les sirve de nada. Eso es con fe y por medio de la enseñanza. ¿Sí? Ustedes ya saben. Y si necesitan aprender más, pues está la pastora y los hermanos discipuladores. Pueden acercarse, ¿verdad? Hermana, explíqueme más del velo. Entonces pues hay que explicarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las aves inmundas? Entidades angélicas caídas que andan buscando influenciar, ¿verdad? Contaminar, hacer oposición a lo que Dios quiere. Entonces hay aves inmundas. Mire cómo dice acá Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos. Entonces aquí ya la palabra se va explicando qué bonito, ¿verdad? Un ave de los cielos. O sea, una entidad llevará el rumor. Y un ser alado, algo que tiene alas, un ave. Entonces mire cómo empieza a hablar en la Biblia de esto. Y fíjense que qué tremendo cuando la revelación no está, porque, digamos, en mi caso, pues por la misericordia de Dios, mi labor es estudiar la palabra, pedirle al Señor la revelación. Y a veces nos auxiliamos de diccionarios y nos auxiliamos de comentarios, de supuestos expertos. Pero cuando hablan de este versículo, nada que ver. Dicen que es una alegoría, o sea, es algo como que fuera un poema. Dicen, ¿qué es esto? Imagínense. Como que yo les viniera a decir a ustedes, miren, lo que hay ahí es un poema. ¿Ah? Quienes se lo aprenden y lo recitan, ¿verdad? Y en la escuela dominical recitamos poemas, ¿verdad? Recitamos un versículo como un poema. Imagínense. Por eso, amados hermanos, la bendición de Dios, ¿verdad? Que envía la revelación. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Rascar, rascar, rascar. Entonces, aquí, ahora yo le puse estos dos versículos solo para que miren todo lo que habría que estudiar, porque habría que estudiar estas, ¿verdad? Ver cuáles otras hay. Hablando de entidades espirituales. Ahora, miren está muy pequeño, ¿va? Algunos no van a alcanzar a leer ahí. Pero fíjense que aquí tendríamos que entonces, dice, allí se darán cita los chacales. ¿Qué son los chacales? Fieras del desierto. Y el sátiro. ¿Qué es un sátiro? Era un personaje mitad hombre y mitad cabro de la mitología griega. Lilith. ¿Quién es Lilith? Mire, la culebra hallará allí su nido y pondrá sus huevos y los empollará bajo su sombra. O sea, quieren cubrir también. Miren qué tremendo, ¿eh? Las entidades de las tinieblas. Los buitres se congregan ahí uno con otro. Este es Isaías 34:15, 34:14 y 15 en esta versión. En la otra versión, mire, dice en los desiertos. Por eso uno tiene que tener cuidado de no mantenerse seco. Crecerán espinos en sus palacios, ortigas, cardos en su fortaleza. Será guarida de chacales, nido de polluelos de avestruces. En ella se atacarán los espíritus. Y se van a atacar, que es una guerra, pienso yo, una pelea.
se atacarán los espíritus, y el espíritu maligno gritará a su compañero. Allí reposará el espíritu maligno con forma de mujer. O sea que aquí teníamos nosotros, aquí hay. Yo le invito a que hoy vaya a leer Isaías capítulo 34 en las diferentes versiones. Entonces, o sea, hay una batalla contra diferentes entidades que tal vez están operando y han estado operando libremente y no nos hemos dado cuenta. Como estamos cubiertos, ¿verdad?, por la misericordia de Dios. Pero a eso ha impedido también y nos ha obstaculizado nuestra vida espiritual, amados. O sea, han de haber cosas que el Señor nos tiene que revelar en el nombre de Jesús a partir de ahora, con las cuales nosotros debemos de venir y desalojar todas esas cosas que han estorbado nuestra vida. Y no solo ahorita, tal vez desde antes, y no nos habíamos dado cuenta que han estado estorbando esta iglesia y no nos hemos dado cuenta. Como ya avanzamos un poquito, ¿verdad? Gracias a Dios, ya avanzamos, decimos, no, está todo bien chilero, ¿verdad? Está calidad. Nos podemos confiar. Nos podemos confiar. No, está todo bien. Están dando discipulados, fluye la alabanza, el Señor nos visita, pero ha de haber más bendición, pero ha de haber oposición. No solo como congregación, sino en tu vida también. ¿Será que hay cosas que te están estorbando? ¿Será que hay bendiciones que están retenidas porque hay una batalla en los cielos? Y entonces el Señor hoy nos quiere revelar para desalojarlas de nuestra vida, de nuestra familia. ¿No será también que hay cosas de estos espíritus que están estorbando a tus hijos? Y que oramos, pero hay una fuerza contraria, ¿verdad? O sea, hay algo. Entonces, el que el Señor nos ayude. Entonces, fíjense que la segunda parte del versículo que es la base de uno de los versículos de la proclama, ¿verdad? De lo que se decretó para este año, dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas. Entonces algo que nosotros debemos de entender hoy es que estamos bajo cobertura. Ahora, eso también tenemos que hablarlo, amados. Porque aquí entonces está tener cobertura. Tenemos cobertura. Pero la otra es, pero reconocemos cobertura. Porque ahí está la diferencia. Tener cobertura, tenemos cobertura, pero reconozco la cobertura. Porque ahí es donde debemos de aplicarle fe, amados. Eso es algo que nosotros hemos aprendido y nos hemos dado cuenta. Y ahí está Javier y Yasmín, que tuvimos la oportunidad de compartir con un hermano, con un ministro que crecimos juntos, que él está ahora en Hermosillo, y les empezó a contar la historia que ni mi esposa sabía, y ahorita nos dijo, ni sabía eso, ¿verdad? Él empezó a contar la historia de un día que fuimos a una delegación, fuimos a cubrir una media vigilia a una iglesia, y cuando regresamos nos dispararon, nos balearon, o sea, no nos balearon, gracias a Dios, nos dispararon. Pero el Señor nos guardó porque sí, él en la parte de él cuenta que sí sintió lo caliente, ¿verdad? Y que él pensó que nosotros nos habíamos muerto con el otro hermano que íbamos, y como él iba manejando, dijo, por lo menos voy a llegar al hospital porque yo todavía voy vivo. Pero el tema fue que íbamos bajo cobertura. Entonces la cobertura es importante, pero el reconocimiento de la cobertura. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Por eso dice ahí, cuyas alas
bajo cuyas alas has venido a refugiar. Fíjense, la cobertura de quién era ahí, de vos, del Señor Jesucristo. Ya vieron qué tremendo es la cobertura. Entonces ahorita ya entremos entonces al tema. Y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino. Y entonces ahora ya entendemos esta parte. Y vinieron las aves. Entonces, ¿cómo podríamos decir aquí? Y vinieron las entidades angélicas caídas a tomar la semilla. Si no hay semilla, no se puede sembrar. Si no podemos sembrar, no hay cosecha. Entonces, ¿no será que uno de los grandes, porque miren, ha habido palabra? No quiero decir por nosotros, no, por la misericordia de Dios. Se ha entregado palabra en este púlpito. Ahora, ¿cuánta de esa palabra hemos puesto en práctica? Aquí me incluyo yo, porque el que nosotros enseñemos no quiere decir que estemos exentos de eso. Entonces, ¿cuánta palabra? ¿Se recuerdan que casi hicimos un cálculo? ¿Cuántos mensajes se habían entregado en este púlpito en la nueva etapa que el Señor nos regaló a ustedes y a nosotros? Pero ¿cuánta de esa palabra hemos puesto en práctica? ¿Cuánta de esa palabra ha llegado a lo profundo de nuestro corazón? ¿Ha penetrado? ¿O cuánta palabra se nos ha olvidado? ¿Cuánta palabra pasó de largo? ¿Cuánta palabra pudieron haberse robado estas entidades? Por eso es que es importante que lo analicemos, ¿verdad? Digamos, ay, Señor, pues ayúdame, ¿verdad? Yo no quiero más que me vengan, que se vengan a comer mi semilla. O sea, el Señor ha estado dando semilla, ha estado dando palabra, pero ¿cuánta de esa ha hecho efecto en nuestras vidas? Entonces, ¿no será que el enemigo por medio de estas entidades se han comido esa palabra, esa semilla? Por eso es importante. Entonces, miremos la primera entidad. Job 39:13. Recordemos, aves inmundas. Un ave inmunda igual a una entidad del lado de las tinieblas. Una de ellas, el avestruz. Entonces dice Job 39:13. El ala del avestruz bate regocijadamente, pero sus alas y plumas ¿son acaso compasivas? Y cuando hablamos de compasión, yo lo quiero relacionar hoy con el evangelismo. Entonces, ¿no será que de parte del enemigo, la entidad, llamémosle avestruz, lo que impide es que hagamos la obra de evangelismo? ¿No será que contra eso tenemos que empezar, David, a batallar y a reprender? Toda ave inmunda, toda avestruz. Porque aquí lo que está dando a entender es, ¿acaso son compasivos? O sea, lo que nos está impidiendo es hacer la obra de evangelismo en la plenitud que el Señor quiere. Pero entonces también en nosotros mismos tenemos que analizarnos. Por ejemplo, los que antes hacíamos más obra de evangelismo, ahora ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos más quehaceres, porque tenemos más actividades. Está bien, ¿verdad? Pero ¿no será que podemos hacer un tiempecito? Pero decimos, mejor no. ¿No será que tendríamos que reprender eso? Yo así lo veo, hermanos.
Yo así lo veo, sutilmente, sutilmente. O sea, no es que se nos aparezca aquí un ser, un monstruo, ¿verdad? Y nos digan, no te voy a ir a dejar hacer evangelismo, no voy a dejar que tengas compasión. No, es sutilmente, sutilmente. Entonces, a mí me llama la atención eso, porque también en base a la doctrina apostólica, a la enseñanza apostólica y al rema apostólico, decía que esas entidades están ejerciendo influencia sobre la iglesia. Y tal vez nosotros podemos decir, no, pero si nosotros sí estamos haciendo obra de evangelismo, pero tal vez no a la magnitud que tendríamos que hacerlo. Tal vez no le estamos hablando a las personas. O sea, no hay compasión en nosotros. Pero como les digo, no vengo a acusar, que Dios me guarde, porque el enemigo es el que acusa, no, sino simplemente será que hoy el Señor nos abre los ojos, ¿verdad? Y dice, pero antes lo hacías. Antes lo hacías con mayor esfuerzo, no importaba. Y ahora hemos bajado. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Entonces, para que pueda nacer, ¿verdad? Para que pueda brotar aquí en la iglesia, pueda brotar eso. Pueda brotar la compasión por las almas. Esta es otra versión. Agítase bulliciosa el ala del avestruz, pero ¿es acaso pluma piadosa y voladora? Entonces, algo que está ejerciendo o que está influenciando ahora, actualmente, son las doctrinas que ya no quieren que prediquemos sobre el arrebatamiento. Porque cuando hablamos acá de volar es desde levantarnos. Entonces ahora hay un montón de doctrinas que ya no hablan del arrebatamiento. Ahora cambiaron su prédica, cambiaron su enseñanza. ¿Por qué? Porque eso no atrae. Entonces ahora nos damos cuenta, porque a veces algunos hermanos me han preguntado, nos preguntan, ¿por qué tal iglesia ya no cree en el arrebatamiento? ¿Por qué tal iglesia ya no predican del rapto? Entonces, ¿no será que hay una influencia sobre esas iglesias para que ya no prediquen del arrebatamiento? Recordemos que esto es espiritual. Entonces a mí se me abre el panorama a partir de ahora, ¿verdad? Entonces entiendo que hay un velo, hay un velo, hay unas alas que les están tapando, que no los dejan ver, pero no son de parte de Dios. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Reprender. Pero entonces, por eso, miren qué tremendo es eso, ¿verdad? Esta es otra versión. Las diferentes versiones nos amplían el panorama. Baten alegre las alas del avestruz. ¿Acaso son el ala y el plumaje de amor? ¿Y acaso no dice en la Biblia que en el último tiempo el amor de muchos se va a enfriar? Entonces, ¿no será que el amor se está enfriando porque hay una oposición? Y que entonces tendríamos que reprender nosotros toda ave inmunda, en este caso toda avestruz. Porque muchas veces, ¿qué dicen los hermanos cuando se van de la iglesia? No hay amor, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? No hay amor. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia no hay pastor cariñosito. ¿Verdad? En esa iglesia no hay amor. Pero puede ser entonces que hay una influencia, ¿verdad? Por eso les digo, aquí es de analizar y ver, ¿verdad?, lo que está pasando. Esta es otra versión. Mire, la hembra del avestruz aletea airosamente,
Pero ¿acaso hay amor maternal en su plumaje? Entonces aquí es la iglesia que no cree ni en la paternidad ni en la maternidad del alma. Pero fíjense que qué tan tremendo es, porque así como les comento de que no hay, no, de que no hay, no, sino de que algunos tienen cobertura, pero no la reconocen. De la misma manera, hay ministros que están en contra de la paternidad dentro de ministerios en el desierto. Por eso el apóstol dijo, tengo 33 cosas contra ministerios en el desierto. Entonces, ¿no será que están influenciados? Porque yo aprendí algo de mi apóstol. Lo que no entiendo, no lo desecho. Lo guardo para pedirle a Dios que me lo revele. Entonces ustedes igual. Cuando ustedes no entiendan algo, pregúntenos. Pero si a pesar de que les damos una respuesta, ustedes no lo entienden, no lo desechen. Guárdenlo. Y a su tiempo Dios se los va a revelar. Ahora, ¿será que es importante el reconocimiento de una paternidad? Sí, hermano. Pero no puede ser impuesto. Tiene que ser expuesto y un reconocimiento. O sea, tiene que venir la revelación de la palabra. Pero ¿no será entonces que hay un ave inmunda que les está estorbando a quienes no reconocen? Mucho menos de una madre, ¿verdad? Y es necesario, fíjense, es necesario. Es necesario el reconocimiento, pero no puede ser impuesto. Y algo muy importante, no por fuerza tenemos que estarle diciendo, o sea que digamos, mejor se los voy a exponer de esta manera. Por ejemplo, nosotros con el apóstol, no por fuerza tengo que estarle diciendo papito, papá, sino que es el reconocimiento interno. Si está la oportunidad, gloria a Dios. Pero es que tiene que ser una revelación para poder entender eso. Tiene que ser una revelación para que realmente ejerza la bendición. Nosotros ahorita tuvimos la oportunidad de entrar y solo con un abrazo es suficiente. Yo fui sanado en esa falta de paternidad por un abrazo. No me dijo tanto. Lo encontré en un restaurante. Le dije, apóstol, ¿le puedo dar un abrazo? Sí, mi hijo. Solo eso, saber que rompió dentro de mí. No me dijo nada más. No me dijo nada más. Y eso estábamos hablando hoy con Elías y con mi esposa. De que al creer uno una palabra, si uno, digamos, nosotros vamos y le decimos, deme su bendición, te bendigo, suficiente. Creemos a eso, suficiente, porque así nos ha pasado. O sea, no necesitamos, o sea, que para que surta efecto tiene que ser una oración de 20 minutos, no, solo es creer. Por eso es que hoy a la palabra le tenemos que aplicar fe, creer que estamos bajo cobertura, creer que estamos protegidos por los 5 ministerios. Y en el nombre de Jesús, cuando nos toque, vamos a reprender y vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Entonces hoy
En el nombre de Jesús. Digamos, tenemos que pelear contra esta potestad, ¿verdad? Contra la que se roba la semilla. Porque de plano nos han robado semilla. ¿Por qué no hacemos un inventario hoy, verdad? Y vamos al almacén. ¿Y dónde está esta semilla? Ya no está la semilla. ¿Cuándo me la robaron? ¿Cuándo me robaron ese rema que se había dado? ¿Dónde está? No lo encuentro, no le apliqué fe. ¿O por qué no le apliqué fe? Porque me lo robaron. Hay un faltante ahí. Hay un faltante en mi corazón, hay un faltante en mi alma, en mi espíritu, de una palabra que me fue entregada. ¿Será que me la robaron? Entonces ya no dejemos que nos roben más la palabra. Es una entidad que abandona en el suelo sus huevos para que los incube la tierra. Aquí pues ya entraríamos a otro tema, ¿verdad? Del pastor que abandona. O sea, ¿por qué está influenciado? Bueno, la paternidad es digamos, así como nosotros tuvimos un padre biológico. Todos nosotros tuvimos un padre biológico. El padre biológico, ¿qué hacía? ¿O qué tendría que ser las funciones de un padre biológico? Proteger, ¿verdad? Sustentar, ¿verdad? Dar alimento. Estar en los momentos difíciles, se podría decir, aconsejar. Pero digamos, algunos tuvimos esa oportunidad, otros no la tuvimos. Entonces hubo una ausencia, ¿verdad? De alguien que te cuidara, que te defendiera, ¿verdad? Científicamente se ha dicho que los primeros años son muy básicos, ¿verdad? Para la formación del carácter de uno. En el caso de una mamá amamanta, da la leche, da, digamos, los nutrientes y está pegada al corazón y está viendo el rostro de su hijo. Lo ha tenido en su seno. Eso es entonces en lo biológico. Entonces en lo espiritual, el alma necesita una paternidad del alma. O sea, que alguien que vele por su alma, que cuide tu alma, que sustente tu alma. Y de una madre, a quien puedas tú llegarte y te cuide. Entonces, como nuestras almas tuvieron muchas falencias, entonces por eso es que ahora de grandes, nosotros tenemos un montón de complejos, de miedos, de problemas. Pues tiene que haber una paternidad en tu alma, porque tu espíritu sí tiene un padre que es Dios. Nosotros somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo hubo un padre biológico y una madre biológica. Y en el alma tiene que haber una paternidad espiritual. O sea, tienes tú que, el Señor tiene que revelarte, reconocer una autoridad. Y en tu espíritu es Dios. Amén. Entonces, por eso es importante. Y el padre tendría que ser el pastor, porque dice la Biblia, los pastores son los que velan por las almas. Nosotros tenemos que cuidar las almas, pastorear las almas. Amén. Entonces, aquí pues podríamos aplicarlo a alguien que abandona a sus hijos, ¿verdad? Entonces, fíjense pues solo en las diferentes versiones cuánto podemos sacar del avestruz. Y entonces, miremos lo de los buitres. Dice Génesis 40, versículos 16 y 17. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, ahí José interpretó un sueño. El contexto de esta historia es que estaba Faraón y tenía un copero y un panadero que le atendían. Dice que ofendieron a Faraón. Cuando miramos la palabra ofendieron, dice que pecaron.
Porque decía, ¿por qué les van a dar una sentencia? Porque habían pecado. Y ese pecado ha sido muy grave porque los iban a colgar. Entonces dice que vino el copero y le dio el sueño a José y se lo interpretó favorablemente. Le dice, te van a restituir en tu puesto. Entonces viene el panadero y como vio que al copero le fue bien, le dijo a José, este es mi sueño, interprétamelo. Y entonces José le da la interpretación, ¿verdad? Le cuenta su sueño. Yo también vi en mi sueño y aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encina había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves, ¿sí? Y las aves se comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces, mire qué tremendo, porque entonces habían manjares. O sea, había palabra especial, palabra preparada. Habían habido manjares suculentos. Primero Dios, el domingo vamos a ver qué son los manjares. O sea, había habido alguien que se había preocupado por dar manjares. ¿Qué se imagina usted que es un manjar? Algo muy sabroso, ¿verdad? Un supavito bien horneado, ¿verdad? ¿Verdad? Un lechoncito bien dorado que está dando vueltas en las brasas, ¿verdad? Con una ensalada de manzana y uvas y todo así, ¿verdad? Un manjar, ¿verdad? Entonces él llevaba los manjares, dice ahí, en su cabeza, 3 canastos, o sea, palabra, habían manjares, manjares suculentos. Pero ¿qué pasaba? Otra vez, ¿verdad? Las aves llegaban y se comían los manjares. O sea, no los disfrutaban. Los recibían, pero no les servían de nada. O sea, ese manjar que tendría que ser un nutriente, esa palabra que tenía que sustentarlo, esa palabra que había que aplicarle fe, esa palabra que había sido una declaratoria en el culto, ¿verdad? En el discipulado. Vino el hermano, se esforzó, se preparó, oró. Vino el hermano de la escuela de doctrina, o vino el pastor, o vino el apóstol, ¿verdad? Porque recordemos que esta casa está autorizada para que oigan al apóstol Sergio. Nosotros no somos de los que prohibimos, ¿verdad? Que oigan al apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué otros le prohíben a sus ovejas que oigan al apóstol? ¿Por qué? Ah, pero ahí estoy alegando, ¿verdad? Entonces, manjar suculento. Pero no se lo disfrutó porque vinieron las aves y se lo comieron. Entonces, ¿no será que las aves nos han comido buenos manjares? Y que espiritualmente tendríamos que estar bien tallullitos, así como nos miramos así físicamente, pero espiritualmente tendríamos que estar bien fortalecidos, con buenos nutrientes. Pero si nos miramos espiritualmente, ¿será que estamos flaquitos? ¿Será que no tenemos fuerza para ir a la iglesia? ¿Será que no tenemos fuerza para alabar, para adorar, para ofrendarle al Señor? Por eso le digo, todo esto es espiritualmente. ¿No será que Dios sí nos ha enviado buenos manjares, pero han venido las aves y nos lo han comido? Entonces José respondió y dijo, esta es la interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Que dentro de 3 días el rey mandará que te cuelguen de un árbol. Allí los buitres, ¿sí? Los buitres se comerán tu cuerpo. Otras versiones es tu carne. Entonces, ¿qué andan buscando los buitres? Carne. Y entonces,
¿Será que le estamos dando de comer a los buitres? Entonces, ¿será que con nuestras acciones estamos atrayendo al ser alado? Se come el manjar suculento, la palabra, y somos alimento para ellos, la carne. ¿Cómo así, pastor? Reprendo, diríamos. Porque entonces tendríamos que analizar las obras de la carne. Gálatas 5, 19 y 21 nos habla de las obras de la carne. Como ya estamos contra el tiempo, aquí les dejo el resumen. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, rivalidades, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, si se perdieron todo el mensaje, esta es la última parte, por favor, pónganme atención. ¿Verdad? Entonces ahí andan los buitres, ¿verdad? Robándose los manjares suculentos. Y ahí andan los buitres viendo dónde hay carne, dónde hay adulterio, dónde hay fornicación, dónde hay inmundicia, dónde hay lascivia, dónde hay idolatría, porque ahí hay alimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamarle a Dios. Clamarle a Dios. Clamarle a Dios. Porque es como que entonces nosotros mismos estamos abriendo la puerta y estamos llamando al ser alado. Porque entonces viene la palabra, viene el manjar suculento, pero nos lo roba el buitre, nos lo roba el ser alado. Se roba la palabra.